Le damos la bienvenida a nuestro invitado, como lo dijéramos antes de la pausa, el licenciado Julio Horton, exdiputado del Distrito Nacional por el Partido de la Liberación Dominicana y director operativo de la campaña de Leonel Fernández. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Gracias, buenos días Marcela, buenos días Michelle Jacín, mi estimado amigo Andrés Terrero. Gracias por invitarnos a este prestigioso programa. Gracias. Buenos días a todo el público televidente. Bien, licenciado, gracias a usted por acompañarnos en el día de hoy. Y yo quisiera iniciar con una duda que tengo de cómo va a funcionar todo esto dentro de la campaña de Leonel Fernández. Y es que en una entrevista que le realizáramos en el fin de semana al ex vicepresidente de la República, Rafael Alburquerque, Andrés Terrero y yo, tuvimos el privilegio de hacerle una entrevista para el programa de síntesis de fin de semana. No nos quedó claro, por lo menos en el caso mío, lo que tiene que ver con el lanzamiento oficial de Leonel Fernández. En un momento dado, el expresidente dijo que Leonel, aunque está buscando, recolectando las firmas y todo esto para su candidatura, pero que oficialmente Leonel Fernández no ha optado por ser candidato del partido. Yo quiero que usted me hable un poquito de eso para nosotros encajar, porque ya Leonel Fernández discutió la primaria, a nivel internacional está abierto y ya vemos los recorridos completos a nivel nacional, aunque se habla de que lo que él está haciendo es hablando de 2044. Sí, pero no solamente eso, sino que el equipo de campaña del expresidente Leonel Fernández y próximo presidente de la República, con Dios mediante, en el 2020, ya tiene estructurada los 158 municipios en las 32 provincias y en todas las circunscripciones, los equipos de campaña del presidente Leonel Fernández. Están estructurados todos sus equipos. Esa recolección de 1 millón y pico de formularios donde recogen la firma, la intención de voto de los ciudadanos, tanto PLDistas como no PLDistas, en donde dan su teléfono, nombre, cédula, dirección, firman sus redes sociales. O sea, ese trabajo lo han hecho las direcciones de campaña de los 158 municipios y de las 32 provincias. Ahora bien, en el PLD todavía no hay ningún precandidato oficialmente, porque la campaña, cuando se establezca y se aperture oficialmente por la Junta Central Electoral, las primarias internas, entonces ahí la Comisión Electoral recibe a los precandidatos y oficializa las candidaturas. Pero eso no quiere decir que se pueda ir trabajando previamente en la estructuración de los equipos de campaña, y obviamente Leonel Fernández está recorriendo todo el país. Vimos que este jueves y viernes estuvo 2 días en San Juan de la Maguana. En la tarde del jueves estuvo presentando República Dominicana RD 2044 en la Universidad Autónoma de San Juan de la Maguana, en un público de más de 4.000, 5.000 personas. Luego estuvo en un acto con el diputado Henry Merán y la alcaldesa Janoy Sánchez en las matas de Farfán y varios municipios, en donde prácticamente 3.000 personas, un desayuno también. Hizo 8 actividades en San Juan de la Maguana. El domingo, ayer domingo, estuvo en la circunscripción número 3, en el Club Mauricio Báez, con toda la dirección de campaña, un acto de más de 3.000 personas. Y en la tarde, a las 4 de la tarde, estuvo en mi circunscripción, en donde nosotros fuimos anfitrión en ese acto, en donde llenamos el Club Los Cachorros, el Polideportivo del Club Cachorro, que es el club el más grande que tiene la circunscripción. Ahí nosotros llevamos 5.000 y pico de dirigentes y miembros del partido y personas que ya hemos recogido simpatía en toda la circunscripción, y el presidente Fernández ahí tiró un excelente discurso a todos los dirigentes y le expresó que toda esa dirigencia, ese equipo de campaña que le presentamos al presidente Fernández, esa dirección política de los 66 comités intermedios, serán tomados en cuenta inmediatamente él llegue al gobierno en el año 2020. El presidente Fernández también se comprometió con que la primera obra de gobierno que se va a hacer en la circunscripción número 2 va a ser
un nuevo polideportivo en el Club Cachorro. Se comprometió ahí frente al administrador del club, que es un ex regidor del Partido Reformista, que está con nosotros también, apoyando la candidatura, el amigo Santos. Y pienso que ese acto de ayer, las expresiones que vimos y el entusiasmo de toda la dirigencia y la concurrencia, el presidente quedó entusiasmado y muy motivado, y también lo expresó, que se sentía muy regocijado por el entusiasmo que había y el fervor, que parecía como si hubiese sido un cierre de campaña. Así que hay una preocupación que me manifestaba un dirigente de uno de los partidos emergentes, sí, con el tema de la recolección de firmas, y me decía, bueno, y si nosotros estamos preocupados, imagínate ahora los partidos grandes. Nosotros hemos conversado bastante y sobre el tema de las recolecciones de firmas, lo que son los dirigentes de los partidos, y quiero su opinión, ¿qué se podría hacer con todo esto? Y es cuando un grupo de profesionales de la tecnología han dicho que están esperando que los partidos entreguen su padrón digital, tanto el PRM como el PLD sobre todo, y las listas del presidente Fernández, de los 2 millones de firmas, para entrarlo en un sistema de computadora, para que la gente entienda, en un software, en un programa, que haga automático un cruce de cédulas ahí. Y con el tema de todas las elecciones abiertas, cerradas, y que todavía la gente no tiene la conciencia de lo que está haciendo, es un problema nacional, a la hora de inscribirse en los partidos como antes, lo está haciendo con la filosofía anterior, no con el sistema nuevo, esto de que ya usted no puede estar en dos y automáticamente te puede dejar una candidatura o un partido sin el 30, el 40% el mismo día. bueno, cada candidato traza su estrategia particular. En el caso del presidente Leonel Fernández, el equipo de campaña, nos trazamos una estrategia de identificar la simpatía y la fuerza de Leonel Fernández, tanto a lo interno del PLD como hacia afuera, porque estamos trabajando desde hace un año y pico con el padrón del PLD, pero con el padrón de la Junta Central Electoral. Nosotros, en definitiva, lo que hicimos fue prepararnos, el equipo de campaña, para primarias abiertas como para primarias cerradas. Estamos preparados y trabajando en las dos direcciones. Ahora bien, la pregunta que usted hace, nosotros no tenemos que entregar el padrón que tenemos de los 1 millón y pico de formularios y firmas registradas a ningún partido. ¿No? Cuando la Junta establezca la primaria, el PLD va a entregar el padrón del PLD. Ya Ahora no, bien, ya es abierto. Bueno, Sí, pero tendrá que entregar el padrón del PLD, sí, y por ejemplo en el caso del PRD, que lo va a hacer abierta, va a entregar el padrón del PRD. Y el PRM entregará su padrón también. Entonces se hará un cruce y se va a segregar todos los que están en esos 3 padrones, y entonces los demás ciudadanos que queden en el padrón abierto, entonces son los que podrán votar en la primaria abierta. Bien. Así es. Mire, el presidente aprovechó en San Juan de la Maguana, en la actividad donde estaba el diputado Merán, Sí. para hacer una apología o recordar que en el 2012 él tenía 2 millones de firmas y que esas 2 millones de firmas era con el objetivo de que él modificara la Constitución para un periodo adicional, pero que él entendió que primero no debía modificar la Constitución y que esas 2 millones de firmas se lo entregaba al partido. Y trabajó para el candidato que fuera electo, que fue El presidente Medina. presidente Danilo Medina. Pero explicó que él ahora no tiene esa Impedimento constitucional y que no hay marcha atrás. Así es. Entonces, el presidente ha sido reiterativo en decir, no habrá marcha atrás. Y gano como quiera. Gano como quiera, y además dijo que una frase que nosotros le dijimos al vicepresidente,
Alburquerque que no entendíamos bien. Bajo cualquier circunstancia, es para adelante que vamos. La pregunta viene con lo que acaba de anunciar Roberto Rosario, el expresidente de la Junta Central Electoral, que dice que ya están los votos conseguidos para modificar la Constitución para permitirle al presidente Danilo Medina que vaya a la reelección. Inclusive sobran 5. O sea que hay 5 votos que pueden entrar para la próxima reelección del 2024. Pregunto, bajo esas circunstancias que se habilite al presidente Medina, ¿qué hará el expresidente Leonel Fernández? Pero lo primero que hay que ratificar que el presidente Medina tiene un impedimento constitucional. Sí, con esto lo van a... Yo que fui asambleísta de la reforma constitucional del año 2010, inclusive la tesis mía de grado en el año 1996 fue sobre la historia de las reformas constitucionales de la República Dominicana, en el 96. Si el PLD o el presidente Medina incursiona en una tercera reforma constitucional, sería una locura política. Es el camino más rápido para dividir al PLD y que el PLD salga derrotado en un proceso electoral del año 2020. Y la militancia PLDista no le perdonaría absolutamente a nadie que haya sido el causante de esa derrota electoral. Entonces, pienso que ante el impedimento constitucional que tiene el presidente Medina, lo que se impone es hacer lo que hizo el presidente Leonel Fernández en el año 2011, cuando 27 senadores fueron a Palacio, inclusive, a decirle, presidente, tenemos los votos para reformar la Constitución, vamos a reformarla para que usted se repostule. Y el presidente Fernández no le hizo caso a los senadores y a los funcionarios que más que la reelección del presidente, lo que quieren es su propia reelección. Ese es el tema. Ese es el tema. La presión que está recibiendo el presidente Medina es de los funcionarios. Porque el presidente Medina, claro, el presidente Medina tiene el concepto de la historia en política. Sabe que en el PLD a él se le entregó la antorcha en el 12 y se aprobó una reforma en el 14, fruto de un acuerdo político, un pacto político entre los dos líderes, Leonel y Danilo. Y en esa reforma constitucional del 14, del 15, se estableció un transitorio que prohibía que él se repostulara en el año 2020. Entonces, los pactos hay que cumplirlos y yo sé que Danilo Medina va a cumplir su acuerdo político, va a cumplir su pacto, pero además sería catastrófico para la institucionalidad de la República Dominicana, para la gobernabilidad, para la economía de la República Dominicana. Entonces, vemos cómo está Venezuela. Hace 30 años los dominicanos iban a Venezuela, de aquí para Venezuela emigraban a buscar nuevos horizontes y ahora vienen de Venezuela para República Dominicana. ¿Fruto de qué? De la inestabilidad política, de la ingobernabilidad. Ahora mismo el presidente está buscando inversión extranjera. Cada vez que a esos bancos internacionales de inversión extranjera le hablan que en países como en el nuestro, de América Latina, existe reformas constitucionales solamente para instaurar la reelección, esos bancos cierran los préstamos. ¿Por qué? Porque los bancos no prestan donde hay ingobernabilidad política. Y uno de los éxitos que ha tenido el Partido de Liberación Dominicana, los gobiernos del PLD, ha sido la estabilidad económica en estos 18 años de gobierno, estabilidad económica y política. ¿Por qué? Porque ha tenido la mayoría en el Congreso, que ha podido iniciar las reformas estructurales en materia financiera. Usted que es un buen economista sabe que el PLD ha hecho las reformas más trascendentes, los gobiernos de Leonel y de Danilo, más trascendentes en materia económica y fiscal en la República Dominicana, y de transparencia inclusive. Son 17 reformas que se han implementado con el apoyo técnico inclusive de organismos como el Fondo Monetario Internacional. En consecuencia, hablar de una reforma constitucional sería una catástrofe para el PLD y la salida más rápida del poder del Partido de la Liberación Dominicana. Licenciado Horton, en ese momento, en el 2015, cuando se llegó al acuerdo entre los dos líderes, se habló
de ponerle unos candados a la Constitución de la República. Sí. Cuando nosotros vimos esa palabra dijimos que eso no era necesario, porque Así se supone que los candados en un sistema democrático no existen, porque es un tema que lo maneja el Congreso. Usted Así que fue asambleísta en ese momento, la Asamblea Revisora, Sí. bueno, pues sabrá que no. O sea, por más, ¿qué le podían poner a la Constitución en ese momento? Para yo recordarme, ¿qué era lo que le iban a poner que representaba un candado? No, que se requiere las 2/3 partes para aprobar la pero ley de se convocatoria. se requiere como quiera. Entonces, aumentar las 2/3 partes a una cuota mayor para que ok. se imposibilite más el Ok. mecanismo de votación. Ok. Pero yo pienso que no es necesario. Los gobernantes tienen que Un candado. El tienen candado lo que le sentido- iban a poner era que no se podía reformar más nunca la Constitución en lo que tiene que ver Lo que con la llamaban parte blindarla. presidencial. Pero eso no es un candado, porque tú le puedes poner eso a la Constitución y entonces los asambleístas que tienen voto pueden decir, no, pero eso no es verdad. Sí, Ahora, sí. los candados se ponen en los regímenes autoritarios, Así es. donde hay Donde hay dictadura. Donde hay dictadura. Claro. donde hay Pero tú dictadura. podrías Así poner es. un candado también que diga, tú no puedes reformar ninguna posición electiva, o sea, Pero- que hay para los próximos 2 periodos. Pero ¿quién se lo puede prohibir? Pues como, sí. como dijo el Tribunal La Constitucional. misma prohibición. Pero lo cierto es que yo entiendo que el presidente Medina tiene sentido de la historia política y no se va a embarcar en un proyecto de reforma constitucional que sería traumático para el país. Ya se aprobó la ley de partidos políticos, fijimos que se buscó un consenso con la ley de partidos políticos, pero además hay algo que quizás hacia afuera no se ve mucho, pero a lo interno del PLD, nosotros que tenemos ya más de 2 décadas en el PLD, sabemos que en la reunión del Comité Central, el pacto que se llegó para celebrar esa reunión, porque la oposición se estaba flotando la mano, pensaba que ahí iba a haber sillazo. La división iba a haber comenzaba ahí. La división del PLD iniciaba ahí. Entonces, ya los dos líderes empezaron a ponerse de acuerdo y ese es el principio de los acuerdos que vienen, inclusive. Porque estas son unas elecciones congresuales, municipales y presidenciales. Entonces, tendrán que haber otros acuerdos con respecto a candidaturas que algunos funcionarios que se van a lanzar a senadores, hay muchos funcionarios que andan en esa tesitura. A la misma habilitación de Danilo al futuro, se está hablando de eso, que se puede... Bueno, esa parte hasta ahora no la he escuchado, no. Esa parte no. Lo que sí he escuchado, algunos funcionarios que van a lanzarse por candidatura a senadores que quieren ir al Congreso. Obviamente porque saben que el presidente Medina no va, lo más sensato está en eso. Las heridas que trae esto... Y buscando candidaturas a alcaldías también. Sí, y hay varios. Claro. Las heridas que trae estos procesos, estos momentos en el PLD, donde la gente inclusive, algunos no van a participar en algo del presidente Medina porque quizás lo de Fernández no lo ven bien, quizás, o algunos que no quieren ir a las actividades, o no pueden ir a las actividades de Fernández porque lo pueden llamar la atención, si están trabajando en el gobierno a lo mejor se sienten presionados o le llaman la atención. Eso realmente se cura. Mire, ayer nosotros celebramos un acto con más de 5,000 personas en el Club Cachorro y ahí habían compañeros que son funcionarios inclusive de este gobierno. O sea, yo no he visto esa presión, no puedo decir que han sido llamados y han sido prohibidos por algún funcionario, eso yo no lo puedo decir, hay que ser justo. Realmente eso... No, en el PLD hay democracia y en el gobierno del presidente Medina no se le está imposibilitando a nadie que participe en ningún proceso. Muy bien. Ni he visto cancelaciones tampoco. Si yo viera una cancelación, si hay un dirigente que ha sido cancelado, fruto de que está participando con nosotros, yo inmediatamente hago una denuncia formal. Pero hasta ahora no lo he visto y creo que no va a suceder. No, en el PLD hay una fiesta de la democracia. No debe suceder. No, eso no va a suceder. En el PLD hay una fiesta de la democracia y se sabe que la unidad es la carta de triunfo. Y, obviamente, Leonel Fernández es el candidato presidencial que está marcando en todas las encuestas y ese es quien tiene los votos para ganar las elecciones. Leonel está marcando entre un 46 y 48% y quien le sigue es Margarita, que es su esposa. Entonces, los demás precandidatos no pasan del 1%. Entonces, el PLD no va a suicidarse políticamente.
El PLD tiene un comité político que son gente pensante, que hemos ganado 8 elecciones consecutivas y esta será otro triunfo del PLD en el año 2020 con Leonel Fernández. En su circunscripción, que era número 2, Sí, que celebraron con mucho éxito, Ayer. lo vimos en los medios, Ajá. sí, así es. la reunión ahí en Los Cachorros. Usted dijo, bueno, que el presidente prometió remodelar No, prometió una demolición y un ok. nuevo club de los Cachorros. ¿Cómo? Ya. Claro. Ah, pero Sí, no, ahí va a grande. haber un anfiteatro, cancha deportiva, cancha de basquetbol, un gimnasio es un para, símil, para- un símil de los Mauricio Bay. No, mejor todavía. Mejor. Eso lo prometió el presidente Fernández y dijo inclusive que es la primera obra con la cual él se compromete en todo su recorrido. La primera obra en el Club Cachorro. Wow. Así que Cristo Rey, porque déjeme decirle que el presidente Fernández, la primera campaña en el año 1994 la inició por Cristo Rey. Y cuando fue candidato presidencial en el año 96, también empezó por Cristo Rey. Entonces, el presidente siente mucho amor por Cristo Rey. Así es. No, y que Torrey tiene muchos deportistas, ¿eh? Sí, Ese club es interesante. así es. ¿Qué otra actividad tienen ustedes en la circunscripción número 2 próximamente en este periplo que está haciendo el presidente Fernández? Bueno, nosotros tenemos todos los domingos esfuerzo concentrado, visitando en comisiones de las distintas comunidades, visitando las casas, identificando las personas, llenando los formularios. Todos los domingos tenemos encuentros en diferentes barrios. Como ustedes llevan... Pero el presidente Fernández tiene el día 25, estará celebrando entonces en la circunscripción número 1 del Distrito Nacional un acto similar al de ayer, en un polideportivo. Pero el día 2 de diciembre estará en un acto multitudinario en el Cibao, en la Arena del Cibao, en donde el alcalde de Santiago va a tributar el apoyo al presidente Leonel Fernández. Ese es algo igual como se hizo aquí en el Palacio de Igual Deportes. como se hizo en Palacio de Deportes, pero va a ser en la Arena del Cibao. Muy bien, muy bien. Así es. Muy bien. Ahí se van a presentar 1.500.000 formularios ya registrados. Nosotros hemos superado las metas. La primera meta que teníamos para el 26 de agosto era 1 millón y pasamos por 1.121.000. Casi 1.200.000. Casi 1.200.000. Esta meta que tenemos ahora, que se va a dar un corte el día 2 de diciembre, Es 1.500.000. de 1.500.000, esa meta era para febrero. Y Sí. ya nosotros llegamos a la meta antes de que finalice el año, el 2 de diciembre. Ya. Es que la candidatura de Leonel Fernández está siendo abrazada por todo el pueblo dominicano. Como yo sé Donde que ustedes quiera que tienen- Leonel Fernández va, ahí son los ingenieros, los constructores, los maestros, los abogados, los médicos, el chiripero, todos los dominicanos. Porque Leonel Fernández tiene una obra de gobierno que ha sembrado en Sí. toda la geografía nacional. Como el sistema de esta vez es diferente al del año 2014, donde se consiguieron los 2 millones, de ahora es tecnológico y te lleva, como usted dijo, Sí. el control de las redes sociales de la gente, los teléfonos, los celulares, todo eso. Pregunto, en su circunscripción, el porcentaje entre miembros del partido y no miembros del partido que ustedes han recolectado, ¿por dónde anda? Nosotros tenemos un 43% de los miembros. Nosotros en la plataforma que se llama SIGEL, tenemos aproximadamente unos 40.000 y pico de ciudadanos registrados en la plataforma. De eso, el 43% son PLDistas. Y el 57% son Exacto. personas que no están militando en ningún partido. Hay el nuevo votante, porque la juventud representa un grueso importante que va a ser decisivo en estas elecciones. Pero hay muchos de esos Sí. que ahora tienen la capacidad de votar en el 2020, Así que es. eran niños. Que eran niños y van a votar ahora. En la Entonces, otra por ejemplo, presidencia. para que tú tengas una apreciación, el PLD tiene aproximadamente unos 57.000 y pico de miembros en la circunscripción, miembros en el padrón. Nosotros tenemos más de 30.000 y pico de miembros registrados en la plataforma. Ok. De 57.000 que hay en la... Claro, Ok. claro. Entonces, eso le indica a usted que Leonel Fernández gana tanto adentro como afuera, porque Leonel Fernández ha ganado 3 elecciones presidenciales y vemos lo que están diciendo las encuestas, la Gallup, la CISA, la última encuesta mexicana que está trabajando en el país,
que dice que Leonel Fernández está rondando casi el 50%, Sí. y los precandidatos, los compañeros que democráticamente, que algunos me parece que no van a llegar hasta el final, eso es lo que se comenta, porque ni siquiera vemos actividades. Bueno, no hay Salió hoy actividades. en los periódicos que Temístocles Montaz iba a empezar a visitar casa Sí, por casa. pero no hay actividades Hoy, porque están hoy. esperando que el presidente decida en marzo. Bueno, Muchos de ellos, ¿verdad? Muchos de ellos están eh, ahí como en un compás de espera. el problema es que esas candidaturas no crecen porque los dirigentes no creen en proyectos que no han sido coherentes. Porque dependen de él. Así es, así es. Entonces, la candidatura de Leonel Fernández sigue creciendo día tras día, día tras día. No tiene techo. Esa es la importancia del proyecto de Leonel Fernández. Miren, como usted dijo hace un momento, una pregunta de Michelle, que no había oído con relación al tema de habilitar o quitar el nunca jamás. Sí. Roberto Rosario, que es miembro del Comité Central, rehabilitado, porque lo era miembro del Comité Central, mucha gente se extraña de que, pero mira, lo era. Estaba en suspensión, sí. Estaba en sí. suspensión. Y se manejó, yo creo, con mucha prudencia y objetividad en la Junta Central Electoral. Sí. Dice en una entrevista para un programa que los promotores del continuismo del actual mandatario han hecho 3 propuestas a los legisladores. La primera de ellas es reelección por reelección, o sea, reelegimos al presidente y nos reelegimos nosotros como congresistas. No sé cómo se puede hacer eso en una campaña donde ya el partido aprobó abiertas. Pero no solamente eso. Acabamos de aprobar una ley de partidos políticos, la 33-2018, que establece que los partidos políticos solo pueden reservarse el 20% de las candidaturas. Entonces, a los congresistas, yo lo que le puedo decir a mis compañeros, algunos que fueron diputados junto conmigo, y a los senadores también, que salgan a conquistar y que bajen a la base otra vez a buscar los votos y abrazar a los dirigentes del PLD y a las comunidades para que busquen su nueva repostulación a través del voto democrático, porque ellos acaban de aprobar una primaria abierta, ¿verdad? Sí, sí. Y acaban de aprobar una ley. Ellos mismos. Entonces tienen que cumplir con la ley que ellos acaban de aprobar. Sí. Entonces, eso es lo que tienen que ellos, prepararse Ok. y estar entonces, dejar de pretender vender sueños, porque es un sueño que están vendiendo. Que despierten de ese sueño. Que despierten, yo le digo que despierten de ese sueño y que se fajen en la dirección de los partidos, que bajen a la base a buscar su repostulación, porque hay muchos compañeros que van a aspirar. Yeah. Ya esa reelección por reelección que fue en el 2015, fruto de un pacto político, porque el PLD se iba a dividir, Sí. no es lo mismo ahora. En el 2015 no existía la ley de partido político. Entonces el PLD no le puede saltar a este país que después que duramos 6 meses prácticamente en una crisis sí. para aprobar una ley de partido político que tenía 20 años y que la acabamos de aprobar y que ahora el PLD no la va a cumplir. Bueno, la segunda propuesta es también la unificación de las elecciones municipales de febrero del 2020 con las congresuales y presidenciales. Que ahí, y es bueno, Horton, Sí. que nos diga, porque como fue asambleísta de esa modificación, ¿qué pasó? ¿Se le fue algo o eso se discutió realmente? No, eso se discutió ampliamente en la reforma. Simplemente se quiso evitar el arrastre de lo municipal con las elecciones congresuales y presidenciales. Y pienso que eso fue un consenso de todos los partidos políticos para dividir entonces esos dos procesos. Esa lectura, esa reforma que se hizo, a quien más le conviene inclusive, es al Partido de Liberación Dominicana. ¿Sabe por qué? Porque como las elecciones municipales van a ser en febrero, si el PLD barre en las elecciones de febrero con todas las alcaldías del país, Una señal. es una señal política de que las elecciones congresual y presidencial de mayo va a barrer también. Entonces, a quien más le conviene no tocar esa tecla es al Partido de Liberación Dominicana. Ok, y en tercer lugar, la propuesta es Sí. la modificación del artículo 124 de la Constitución para eliminar el nunca jamás. Bueno, es que volvemos otra vez al tema de la reforma constitucional. Yo pienso que el eliminar el nunca jamás en estos momentos crea
una situación de ingobernabilidad política, de caos, que es una tecla que el PLD no debe tocar en estos momentos en donde hay convulsiones, mucha protesta. La gente está protestando hasta por nada. Vemos que dictan una sentencia con respecto a un juicio y salen 3 provincias simultáneas a quemar goma. No, fíjese, por una sentencia. ¿Cuándo usted había visto en la historia de la República Dominicana gente protestar por una sentencia? Sí. Ni en el caso de Yena Saibar, un crimen horrendo que hace 22 años sucedió en la República Dominicana con un niño. Ni siquiera en ese caso salieron a quemar, que inclusive en ese momento había mucha crisis económica y mucho desasosiego, y la gente no salió a quemar gomas. Y en este caso, ¿por qué salen? Porque la gente está esperando para cualquier cosita protestar. Imagínense entonces que el PLD se embauque en una reforma constitucional, en una crisis política, en momentos en que el presidente Danilo Medina está preocupado porque terminar bien su mandato, y la línea que le está enviando a los funcionarios es que cada quien cumpla con las metas de cada ministerio y cada dirección general. ¿Que por qué? Porque la obra de gobierno de Danilo Medina es en la cual el presidente Leonel Fernández se va a montar para ganar las elecciones, igual como lo hizo Danilo Medina en el 11, se montó en la obra de gobierno de Leonel Fernández para ganar las elecciones. Entonces, esa sinergia que se da entre gobierno, partido, política pública, propuesta de gobierno y candidatura presidencial, es lo que da el triunfo en el PLD. Así es. Miren, una pregunta final de mi parte, porque lo dijimos antes de la pausa, cuando íbamos a comenzar con usted, es por su experiencia que tuvo, tanto como su secretario, que eran, como se llamaban, de Interior y Policía, Sí. Su experiencia como abogado en ejercicio, Sí. con relación, además yo sé que usted fue consultor jurídico de la superintendencia de bancos también, como funcionario, pero su experiencia, ¿cómo valora el tema de la sentencia, esa misma que usted se refiere, de San Francisco de Macorís, y el dilema que teníamos Michelle y yo, junto con Marcela, de que si los 10 millones, cómo se ponen, si no se quitan, si no se pagan, toda esa cosa, frente a lo que la gente vive hablando? Sí. Mire, yo no soy partidario de que la presión mediática cree una situación y una presión, valga la redundancia, a los jueces. Yo no soy partidario de eso. Los jueces deben aplicar la ley conforme a los hechos que se les presenten, a las evidencias y lo que hayan planteado tanto el Ministerio Público como la parte civil constituida, y juzgar de acuerdo a su íntima convicción y a las leyes existentes. Lo que pasa es que, mire, nosotros estuvimos discutiendo la reforma al Código Penal en la Cámara de Diputados desde el año 2006. Y ese Código Penal contempla la propuesta, que lo dejamos casi listo en el 2010, yo fui presidente de la Comisión de Justicia, aumentaba la pena a 50 años. Ese fue un consenso que se llegó. Y se estableció el principio actualmente existe el principio de no cúmulo de penas, pero nosotros lo invertimos y se aprobó la acumulación de pena. La acumulación de pena. Entonces, por ese crimen. En ese proyecto. Exacto, ese proyecto. Según Amadeo Peralta hoy en un Twitter dice que hubiera tenido 60 años de cárcel. No, 60 era la propuesta, pero el consenso que llevó la comisión fue 50 años. Pues 60 entendíamos que era mucho. En consecuencia, con respecto, la sociedad está molesta, si se quiere, con respecto a la madre, a la señora, porque le condenaron solamente a 5 años. Pienso que ahí pudo haber una condena mayor, porque el elemento de la complicidad, a mi entender, ¿Se probó? Se probó, sí. La complicidad se probó, y hay un principio jurídico que al cómplice se le impone la pena inmediatamente inferior, y si a él se le impuso 30 años, 20. A ella por lo menos 20 años había que imponerle. Entonces, en ese aspecto, como el Ministerio Público recurrió la sentencia o la va a recurrir, sí, la Corte tendrá la oportunidad de enmendar entonces esa situación. Muy bien. Bueno. Licenciado, gracias.
Gracias a ustedes por permitirnos. Tráiganos a síntesis todas las actividades de ustedes. Bueno, pues aquí estaremos Ahora trayéndole las actividades del presidente Fernández. Hasta marzo, de ahí para adelante. Hasta marzo, se lo traemos hasta el 16 de mayo. Bien, gracias, licenciado. Gracias al licenciado Julio Horton, exdiputado del Distrito Nacional por el Partido de la Liberación Dominicana y director operativo de la campaña de Leonel Fernández. Gracias.